Rubén Aguilar, ex vocero presidencial, fue coordinador de comunicación y vocero presidencial de la primera presidencia mexicana, opositor al PRI, con Vicente Fox. Últimamente, fungió como vocero de la campaña presidencial de Ricardo Anaya. En su haber tiene más de una docena de libros escritos, y el que ha sido asesor en comunicación de diversas dependencias gubernamentales, federales y diversos estados en México y Sudamérica. Buen día a todas y todos. ¿Qué pasa ya con la pantalla? ¿Quién estudia de aquí comunicación? ¿Y quién estudia ciencia política? Hay más politólogos que comunicadores. Muy bien. Yo soy profesor, además doy clases en la UNAM, tengo un diplomado en la UNAM de México, doy clases en el CIDE y doy clases en la Ibero de México también en ciencia política y en comunicación. Y voy a platicarles a ustedes ahora mi conferencia que durará media hora, me dijeron que era media hora y me voy a suscribir a mi media hora, es cómo se comunican los gobiernos ahora, cómo hacemos para comunicar a los gobiernos. Esperemos nomás que nos pongan la pantalla. No tenemos, por favor, siempre la tecnología. Entonces, se llama comunicar al gobierno, notas y reflexiones. Yo he sido profesor, soy consultor de temas de cómo comunicar a los gobiernos y también estuve en el gobierno trabajando en ese tema y voy a comentar con ustedes algunas de mis reflexiones, de mis ideas sobre cómo se hace la comunicación de gobierno. Un elemento central, primero, antes de cualquier cosa, es bien distinto una campaña política y qué dices en una campaña política y qué dices en el gobierno. Al final de cuentas, en una campaña política lo que se hacen son promesas, despertar ilusiones y promesas, y en un gobierno lo que tienes que demostrar son hechos, obras y servicios públicos, que es lo que hace un gobierno. Hay una distinción clara, rotunda, entre qué comunicas en campaña y qué comunicas en gobierno. Y aquí voy a hacer referencia a qué comunico. Déjame a ver si yo puedo primero, ¿no? Primera idea, hay una confusión muy grande en los políticos que se asumen como que ellos son el Estado y no entienden cómo es el Estado hoy día, cuál es la definición. Y el Estado hoy, por favor, siguiente. El Estado hoy es el gobierno, sí, el mercado, por favor, y la sociedad civil. Siguiente, por favor. Estos son los tres actores que integran el Estado. Y la definición de gobernanza, de cómo se hace buen gobierno ahora, es, en ciencia política, es la interacción que se da entre los tres actores que integran el Estado para construir el bien público. Ya el gobierno, todos los gobernantes que siguen pensando que ellos son el Estado, están en un error y desde ahí hay muchísimos problemas de comunicación. Tu gobierno eres un actor del Estado, un actor muy importante, pero un actor, no el actor. Y primero hay que tener conciencia de eso para desde ahí comunicarte. ¿Qué implica eso? Pues implica entonces, si tú eres un actor, que hay otros actores que se disputan la agenda en los medios, que están presentes, que cada quien quiere estar ahí. Y en ese sentido, pues es primero y antes que cualquier cosa, desde mi experiencia, es que los gobernantes entiendan que son un actor, no el actor. Y en mis asesoro presidentes en Centroamérica, gobernadores en México, y uno de mis primeros temas a discutir con ellos es, primero, que ubiquen quiénes son, que no son el Estado, sino un actor del Estado, y me parece sumamente importante. Siguiente, por favor. Comunicación política, por favor. La comunicación política tiene dos subsistemas que tienen lógicas bien diferentes. Cuando se habla de comunicación política, uno debería de estar preguntando si estoy hablando de comunicación gubernamental. La siguiente, por favor, o marketing.
el concepto comunicación política abarca estas dos realidades: comunicación de gobierno y publicidad de gobierno. No son lo mismo y siguen lógicas bien distintas, cómo se construyen. De hecho, básicamente la comunicación de gobierno va a la cabeza. Me relaciono contigo a través de datos, de argumentos, y la comunicación, igual que toda la comunicación comercial, va básicamente al sentimiento, a la panza, no va a la cabeza. Son dos lógicas bien distintas de construcción. Una es racional, la otra es más emocional. Y un problema en la comunicación de los gobiernos, como el nuestro en particular, es que se privilegia el marketing y no la comunicación gubernamental. En las democracias más desarrolladas, en los países europeos, Estados Unidos, ahora quién sabe con este Trump, es una democracia desarrollada, pero en los países más desarrollados, las democracias más avanzadas, la publicidad en algunos está estrictamente prohibida. Los gobiernos no se pueden hacer publicidad. El dinero de los contribuyentes es para hacer escuelas, para hacer hospitales, pero no para publicitarte en algo que es tu propia obligación. Y entonces solo existe la posibilidad de la comunicación del gobierno, a través de entrevistas que das, a través de que tus discursos sean muy buenos, y eso hace que te recojan los medios, no a través. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de este problema y las consecuencias de esta realidad es el gobierno del presidente Peña Nieto. Calderón gastó en publicidad 20,000 millones de pesos, que es una brutal. Peña Nieto gastó 60,000 millones de pesos, 3 veces más que el anterior. El nuevo presidente, el electo, ha dicho que va a gastar la mitad de Peña Nieto, va a gastar 30,000 millones de pesos, todavía más que lo que gastó Calderón y más que lo que gastó Fox, que fueron 16,000 millones de pesos. Es brutal. También, aunque le reduzcas a 30,000, es brutal. En las sociedades modernas, en las democracias avanzadas, no existe esa posibilidad. Insisto, esos 30,000 millones que dice López Obrador que va a gastar, ya sabemos en quién, en Televisa, en Azteca, como lo hizo Peña Nieto, deberían ir a carreteras, a hospitales, no a Salinas, a Azcárraga, con nombre y apellido. Incluso uno puede decidir que. Entonces, está demostrado también a nivel internacional, por desgracia, que cuando los gobiernos tienen la posibilidad de acceder de manera brutal a la publicidad, al marketing, pierde siempre la comunicación de gobierno. No te exiges. Yo con mis clientes, gobernadores, pues si están en crisis, ¿qué le dicen a su oficina? Más pauta, paga más dinero. No, di cosas más interesantes, di cosas más inteligentes, di cosas más atractivas. Entonces pierde en las sociedades donde los gobiernos utilizan mucho dinero para publicitarse, pierden los medios, porque ¿quién les da? El que paga manda. Y si yo estoy pagando, pues quiero que me traten bien. Y en ese sentido se pierde el ejercicio del periodismo y ustedes saben, eso pasa todos los días. Se oyen en los estados del país, en prácticamente todos los estados del país, tú puedes hacer arreglos, los medios, que a veces son los mismos dueños del periódico de la capital, de la tele de la capital y de la radio de la capital, y te venden. ¿Cuántas veces quieres que el gobernador esté en la primera página? 5 veces en el mes, 15 días, eso cuesta tanto. Y lo pagan. Y pierde el periodismo y pierde la sociedad, que no tienes la visión crítica que puede estar haciendo el periodismo, etc. Entonces, comunicación política, comunicación gubernamental, marketing, la apuesta en el mundo camina hacia comunicación de gobierno y muere el marketing. Estoy hablando de ya en el gobierno, no estoy hablando de campañas políticas, ¿no? Pero digo de refilón, en Alemania, por ejemplo, ningún partido en una campaña puede usar medios electrónicos, no, está prohibido, porque eso daría ventaja al que tuviera más recursos. Entonces nada más puedes hacer
espectaculares, papeletas, etcétera, pero no hay gasto, cero gasto en publicidad electrónica. En Francia también, solo hay un programa como el INE francés, contrata la televisión durante los meses de campaña en la hora estelar para que los partidos ahí discutan, pero no hay esto que vemos nosotros, esta brutalidad. Fueron como, en esta campaña, como sumados más de 50 millones de spots de todo lo que pasó a lo largo de toda la campaña, ¿no? Entonces, bueno, el punto es a dónde van los gobiernos. Debería de ser a comunicación gubernamental, a que el presidente Peña, por ejemplo, no fue al final 2, 3 entrevistas, nunca se asumió ir a entrevistarse, a pelear la agenda. Todo es marketing. Fox fue 770 entrevistas a radios locales y 240 entrevistas a radios, a televisiones locales, porque él pensaba, pues ahí, yo estaba en esa oficina, que le tendríamos que apostar a este lado. Por favor, la siguiente. ¿Cuál es el propósito? Sí, por favor. Todo el propósito de toda comunicación que hace el gobierno, el propósito que un gobierno, lo último que está atrás es que los gobiernos con su comunicación lo que intentan es ganar consenso y evitar disenso, tener muy buena apreciación de la sociedad y reducir al máximo la mala apreciación que pueda tener la sociedad de ti. Todo tu esfuerzo va canalizado a esta idea de que tú debes de tener el mayor consenso y evitar el disenso. El presidente Peña Nieto, en todas las últimas encuestas, no se han publicado las últimas, pero desde hace un año por lo menos, es el presidente más mal valorado en la historia del país, trae 18% de aceptación. Y cuando traes 18% de aceptación y 82% de rechazo, pues ¿qué tienes que hacer? Pues te esconde, como se escondió después del 1 de julio, ¿no? Dejó todo el espacio, no tiene ningún consenso social, entonces ¿para qué te metes a la discusión? En este momento, el presidente electo trae en torno al 70% de aceptación. Cuando arrancó Fox trajo 70% de aceptación y cuando arrancó Calderón trajo por 70% de aceptación. El punto es saber con tu comunicación si logras mantener esos niveles a lo largo de tu gestión. Todo el trabajo de comunicación se trata de hacer eso a través de lo que después voy a proponer. Pero el propósito de toda comunicación de gobierno o de comunicar al gobierno es tener consenso. Si tú tienes consenso, si la gente piensa bien de ti, también te dan un gran margen de gobernanza, de esto que ya dije, de cómo se hace buen gobierno hoy a través de la gobernanza, porque si tienes muy buena imagen, pues te hacen caso los empresarios, te hace caso la sociedad civil, puedes concertar, puedes reunir y construir juntos el Estado. ¿Sí me estoy explicando? En la medida que eso no se da, pues los países entran en problema, en crisis, etcétera, porque no hay la posibilidad de hacer una buena gobernanza. Por favor, gobierno y personaje, sí. Tienen que, este es Macron, tienen que, ¿se acuerdan cuál es una virtud de Macron para las mujeres mayores? La mujer de él le lleva 25 años, fue su maestra en la escuela. Dejó primero quiso crecer y ya que estuvo grande fue por ella, pero había sido su maestra de francés en la escuela, en la secundaria, ¿no? Bueno, entonces, tengo que comunicar cuando yo estoy en una oficina de comunicación de gobierno o cuando tengo que comunicar al gobierno y al personaje. Son dos realidades distintas. Y después tengo que entrelazar la agenda de comunicación del gobierno con la agenda de comunicación del personaje. No, solo plantear la posibilidad del gobierno no fortalece la imagen del personaje. Tienes que jugar las dos agendas y saber la oficina cómo las va manejando, cruzando. Probablemente en el caso del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues ha construido su personaje, es muy sólido el personaje que fue construyendo a partir de los últimos 20 años, los últimos 12 es un caso único en la historia de la humanidad, 12 años solo de candidato,
sin hacer ningún trabajo ni nada. Hubo otros, tuvieron mucho tiempo, el Allende en Chile, que es médico, estuvo muchos años, hasta la 4ª vez ganó, pero al tiempo que hacía campaña, pues tenía su consultorio, vivía. López Obrador estuvo becado por el PRD primero y luego por Morena para solo dedicarse a ser candidato. Es un caso que no se ha dado en otros países, pero en eso le ha ayudado muchísimo a construir su imagen. Es un hombre que le da esta posibilidad de los 30 millones de votos con los cuales gana en un porcentaje extraordinario de la votación, el 54%. Y yo pienso que ahora le toca, no sé cómo lo va a hacer, cómo ahora construyes tu agenda de gobierno también, no solo de tu personaje, de este personaje que has visto como un redentor, un salvador, todo lo que él ha vendido en su construcción de imagen, usted que es honrado, ha construido muy bien su imagen. Y pues ahora se trata de construir desde que la imagen del candidato se sostiene en promesas, la imagen del gobernante se sostiene en hechos, en realidades, en que sí las cosas pasan. No solo que la promesa, sí estoy claro lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, pues ahí en la comunicación de gobierno hay que hacer este esfuerzo enorme de construir a las dos agendas y luego interrelacionar las agendas. Por ejemplo, para que nos quede más claro, y el siguiente punto voy a abundar. A ver, yo pienso, quiero que me ubiquen como que el gobierno es honrado, es austero, es eficiente, etcétera. Bueno, entonces tengo que ir cómo voy haciendo discursos de eso, cómo voy a ir a partir de la realización que he hecho, tratando de dar entrevistas, reportajes que fortalezcan esta idea de que esas cosas están pasando. Pero el personaje, no, pues yo quiero ser visto como un intelectual. Pues yo tendría que decirle, pues no tienes currículum, no hay capacidad de que el que sea, no estoy hablando de alguien en particular, me ha tocado, pues discuto con mis clientes, yo quiero ser, no, pues no puedes, gobernador, como intelectual, quiero verme como hombre de familia, me pasó con uno, no, pues no puedes, güey, ¿cómo te vas a ver con hombre de familia? Si todo el mundo sabe las amantes que tienes. Te vas a hacerte como boomerang, no te va a ayudar. A ver, dime otra cosa que quieras, cómo te quieres ver y qué te gustaría, porque esa no funciona. Sí me estoy explicando, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, a Fox le era importantísimo, él era su concepción, ser visto como un hombre religioso. Bueno, pues iba los domingos a misa, toda la prensa sabía que iba los domingos a misa, salían ahí, lo veían, sí me estoy explicando, ¿no? Pero era esa de fin de semana distinta a la agenda de gobierno, pero hay que juntar las dos. Solo pensar que posicionas muy bien tu agenda personal, eso rinde al final de cuentas, no, sirve, pero no. Y solo la de gobierno, no. ¿Cómo junto las dos agendas, las mezclo y las voy trabajando a lo largo del gobierno municipal o estatal o federal? Estoy claro. Segundo, por favor, que sigue. Sí, la que sigue, por favor. A ver, déjamela ahí. Todo gobierno necesita solo comunicarse a través de todo el mandato, los 3 o 4 años del alcalde, los 6 del gobierno estatal, los 6 del gobierno federal, no puede comunicar nunca más de 3 o 4 temas. No puede comunicar nunca más de 3 o 4 temas. Tiene que hacer todo, lo tiene que hacer todo, eso es otra cosa. Pero comunicar tienes que focalizar. No puedes, todo junto es igual que nada. Si quieres posicionar todos los temas todos los días porque crees que todo es importante, tú mismo te suicidas. Necesitas focalizar. Y necesito focalizar tanto el tema del gobierno como los temas del personaje. Estoy claro lo que estoy diciendo. Para eso hay una técnica, hay que hacer grupos de enfoque, hay que hacer encuestas para ver qué piensa la gente, qué quiere, cómo te ve, y a partir de esos estudios pues decides, estos son los 5 temas que voy a posicionar y estos son los 5 temas del personaje que voy a posicionar y sobre eso voy a hacer la comunicación. Estoy claro lo que estoy diciendo. Por ejemplo, desde mi lógica, y siempre recomiendo a mis asesorados,
No te metas al tema de la seguridad y no te metas al tema del empleo. El ejemplo genial para el caso que estoy diciendo fue Calderón. Toda la campaña fue el presidente del empleo. Llega a la presidencia, crisis en la economía de los Estados Unidos, -9 el Producto Interno Bruto y ni un maldito empleo. Se tuvo que rápido salir de esa agenda y se metió a otra que no se debe haber metido tampoco, seguridad. Pues la seguridad es malísimo, te matan uno, ya eres el culpable. Tienes que trabajar para que no haya violencia, tienes que trabajar. ¿Cuál sería el mejor, el ideal del tema de seguridad? Es que nadie hable de él, como nadie habla de él en Suecia o en Noruega, porque no es un maldito problema. Hablar, sí me estoy explicando. Entonces, pues tienes que ser muy buzo en seleccionar los temas. Estos 5 que sí voy a posicionar y estos 5 del personaje que voy a presentar o voy a posicionar. En el caso nuestro, en el gobierno de Fox, cuando yo llegué 2 años después de que ya había comenzado el gobierno, pero en ese tiempo había habido 280, 290 campañas distintas de publicidad en los medios. ¿Qué se acordaba la gente? Cero, pues no habían posicionado nada. Si quieres, la mezcla de todos los colores, ¿qué es? Pues el negro, ¿no? Pues mucha publicidad de muchos temas distintos, pues es negro, ¿no? Sí, por favor. Nosotros entonces decidimos, a través de una encuesta nacional muy potente, con una sobrerepresentación, salieron ahí los temas que realmente podían ser atractivos para hacer el trabajo. Y uno fue, pues, oportunidades. Saqué el programa con Fox. Cuando llegó Fox había 2 millones de familias en oportunidades. Cuando se fue había 5.2 millones de. Entonces, pues era muy evidente el tema. Si tú multiplicas por cada familia mexicana, hay 5 miembros, papá, mamá, 3 hijos, pues ahí tendrías, y eran 5 millones, 5 por 5, 25 millones. De alguna manera sabían que les llegaba el cheque, estaba muy claro que era una ayuda. Sí, estoy claro lo que estoy diciendo, ¿no? Otro tema que seleccionamos fue, por favor, el Seguro Popular. Se inventó el Seguro Popular en el gobierno de Fox. Julio Frenk, que fue el secretario de Salud, ahora rector de la Universidad de Miami, en Florida. Julio había estado, por esta idea iba a ser el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Y en la noche anterior los americanos nos traicionaron, votaron por la China y ya no pudo ser, por la representante de China, y ya no fue el presidente de la Organización Mundial de la Salud, e iba a hacerlo por esta idea que se le ocurrió de lo que fue el Seguro Popular, que ahora entiendo que lo quieren quitar o lo van a cambiar, no sé qué cosa, porque todavía pues es un gran programa, un programa incluso con dimensión mundial, a partir de estas ideas de Julio. Entonces era pues nuevo. 1.4 millones de familias en el Seguro Popular hubo al final del sexenio de Fox. Apenas comenzó, creció mucho con Calderón, también con Peña, porque son de estos programas que sería un error gigantesco eliminarlos o quitarlos, etcétera. Tercer tema fue en ese caso pues vivienda. No es que el gobierno de Fox la gente compraba su vivienda. Lo único que pasó ahí, y fue un tema muy importante para nosotros, es que hubo muchas otras alternativas de crédito. De hecho, el Infonavit dejó de hacer vivienda porque era un robadero para los líderes sindicales. Entonces, en Fox solo, el gobierno de Fox, en los 6 años hizo 4.5 millones de viviendas. Se hicieron 4.5, no las hizo Fox, las empresas, que era más que lo que había hecho el Infonavit en 28 años de existencia, para tener como una idea de qué quería decir eso, ¿no? Entonces, pues era otra vez, Lembo 4 por 5 por 4, 20, 22.5 millones de gentes de alguna manera habían sido, y entonces eran temas muy creíbles. Todos esos temas pasan porque bolsa. Si no pasa por la bolsa, nadie te cree nada. Al principio te pueden creer, sí, que honesto es este cabrón, pero ya llevo 2 años y no aumenta el ingreso. Ya llevo 3 años y no es cierto lo que me dijo, no hay más empleo. La gente en todo el mundo en estos temas tienen que, la credibilidad la da la bolsa, lo tangible, lo que me está ayudando, no lo da, la credibilidad no la da el discurso, la da los primeros meses el discurso, pero después quieres saber dónde está, si no, no te creo, ¿sí? Ya
Mucho rollo ya, te di chance 1 año, 2 años, ¿dónde está el nuevo empleo? ¿Dónde están los más empleos? ¿Dónde están los mejor pagados? Bla, 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 bla. Por favor, lo que sigue. Para nosotros también fue muy importante la infraestructura. Síguete, por favor. Y en aquel momento en Ciclomedia, que tenía un éxito increíble, ¿se acuerdan de aquella cosa? Eso se acabó, al siguiente año lo cerró Calderón, me parece que fue un error enorme. Eran estas pantallas electrónicas, ¿verdad? En quinto y sexto con Fox, y se supondría que iba a seguir, y despertaba un entusiasmo increíble. No tienen ustedes idea de lo que en pequeñas comunidades indígenas, cuando llegaban las pantallas, pues en las ventanas estaban los papás viendo a sus hijos cómo le movían la pantalla, y entonces fue un enorme éxito, y era muy vendible en ese término. Al final nosotros cerramos en la recta final de esos temas, solo tomamos oportunidades, vivienda y seguro popular, quitamos los otros todavía para enfocar más la recordación de cara a la elección y todas esas cosas, ¿no? Pero eran todos, se podían sostener en sí mismos. Ahí estaban las pantallas, ahí estaban las casas, ahí estaba el cheque, ahí estaban las casas. Y es claro lo que estoy diciendo, ¿no? Ok. Síguete, por favor. Estrategia, síguete. Pues ahí está el compañero Trudeau, que prometió legalizar la marihuana en campaña, y antier, entró en vigencia el 17 de octubre, sí, en todos los lugares de venta se acabó la marihuana. Hubo gente que tuvo que poner, se acabó, ahí vengan mañana, pues es igual, lo pongo como ejemplo, fue en la campaña, fue muy, muy fuerte, es el primer país del mundo grandote. Uruguay tiene 3 millones de gentes, que es el anterior. Canadá tiene 37 millones de gentes. Y todo el pretexto de los políticos mexicanos, es que no se puede mientras los gringos no la legalicen. Bueno, los canadienses lo hicieron, y lo hicieron antes de la firma del tratado. Son por maricones, y no en el sentido sexual, por miedosos, por no, que no le quieren entrar a las cosas. Pero este gobierno ya dijo, el presidente electo no habla de esos temas, pero Sánchez Cordero ya dijo que van a tratar de la legalización de la marihuana y de la amapola, ¿no? Vamos a ver, entonces, primero en la estrategia para mí tendría 4 puntos. Primero, ¿qué quiero comunicar? Sí, por favor, la que sigue. Eso habla del concepto. ¿Qué quiero comunicar? Quiero comunicar ¿qué? ¿Cuál es el concepto de mi comunicación? Quiero comentar cercanía con la gente, quiero eficacia, resultados, modernidad, cambio. ¿Cuál es el concepto? ¿No? Pareciera ser que en este gobierno que va a tomar el poder, pues concepto es cuarta transformación. No sé qué quiera decir eso, pero es cuarta transformación, el concepto. No quiso usar la palabra, me imagino quiso usar la palabra revolución, porque es la revolución de independencia, la revolución de la reforma, la revolución de la revolución, porque revolución hace siempre relación a muertos, ¿no? Todas esas otras hubo muertos en esos procesos. Ahora transformación, pero me parece que ese es el concepto. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo comunico? Siguiente. Pues tengo que hacer una narrativa, una historia. ¿Cómo comunico eso? ¿Cuál es la historia? Pues nosotros vencimos a los malditos panistas y priistas, que son unos corruptos y ineficaces de mierda, no sé qué, y bla, bla, bla. Esa es la narrativa. Así cada quien, pues hay que construir los gobiernos una narrativa. Si no tienes narrativa es muy difícil comunicar. La narrativa no te la da cada acción en lo particular. Ahora hago casas, ahora hago carreteras, no. ¿Qué narra? ¿Cuál es la narrativa? ¿Qué envuelve todo? ¿Cuál es la historia que tienes que contar? Y esas historias particulares, después de la vivienda, del hospital, de la carretera, se inscriben en la gran historia, en la narrativa grandota. Tercer elemento, ¿a quién? Tengo que ubicar las audiencias. Hoy día es necesario. Ustedes tienen un tipo de idea de los mensajes y captan unas cosas y otras cosas no las van a captar y no les interesa. Entonces, pero una señora rica o una señora pobre o un indígena en la Tarahumara o un indígena en la Sierra de Chiapas tiene otra. ¿Cómo me comunico con esas audiencias? Hoy es muy difícil pensar que hay una audiencia. Antes aquella idea de los medios de comunicación masivos, las masas. No hay masa, hay masas. Hay audiencias específicas. Y cuarto, en razón de eso, por favor, sigue. ¿Cómo lo difundo? Pues son los mecanismos. ¿Cuáles mecanismos opto para que esa cosa camine, pase? Ahora, con los jóvenes, pues a lo mejor esto, no, pues que si la red, que no, ahorita hablo de eso. O no, pues tú sabes que para los X edad, la televisión es todo, como decía la encuesta.
incluso para jóvenes, sigue siendo la fuente fundamental de la información. Ahí veía en la encuesta, las redes no tienen credibilidad. Decían 14, 8, es mucho más credibilidad el internet, porque es otra cosa, no es la circulación de la red, y la televisión eran los más altos niveles de confianza. Entonces, pues yo tengo que ver, con las señoras fulano tengo que usar radio, con las fulanas tengo que usar televisión, con los fulanos tengo que hacer redes, con los fulanos sí me estoy explicando, ¿no? Entonces, y prácticamente todo el tiempo tengo que estar viendo, pues, y eso es un elemento que tienen que tener en cuenta las oficinas. Síguete, por favor. Y con eso voy a terminar, media hora exacto, por favor. Entonces, pues las redes tienen, hoy día, los gobiernos todos lo tienen que incluir, pero tienen posibilidades y tienen límites. En el caso nuestro, más del 100% de los ciudadanos del país tienen teléfono, pero solo en torno al 60% tiene datos. El otro 40% no tiene datos, nada más tiene teléfono. Llamarle desde la sierra de Guerrero a mi primo que está en Chicago, o a mi tía o a mi hermano, pero no tiene datos. Primero hay que ubicar la realidad del límite. No todos tienen acceso a la red en un país como el nuestro. Entonces, desde eso, pues tengo que darle importancia a los medios tradicionales, también a la red. Dos, pues los niveles de credibilidad que ya vimos. Desde mi experiencia a lo largo de los años, que el mundo es rarísimo. Fíjense, cuando terminamos en el gobierno de Fox, en 2006, noviembre de 2006, no había redes. Así camina el mundo de rápido. Ya le toca a Calderón el que haya Facebook, que haya Twitter, pero no había internet, pero no había redes, ¿no? Y así vamos, cómo van las cosas, ¿no? Y cómo van cambiando sus instrumentos, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, es el futuro que ya está aquí, pero que necesita irse haciendo realidad ese futuro al mismo tiempo. Hay niveles de desconfianza, hay no acceso. Me parece que desde mi experiencia en campañas tiene algún elemento de importancia en las redes, porque refuerza la decisión ya tomada, pero no cambia la decisión, refuerza la decisión ya tomada. Esas agresivas redes de mentada de madre para arriba, ¿no? Si no estás de acuerdo o estás de acuerdo, y ese nivel de agresión, pues nadie se convence con ese nivel de agresión. Solo reitero mi propia posición, realimenta mi propia posición para unos u otros, pero no se convierte todavía en un instrumento real de intercambio, de convencimiento, bla, 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 bla. Por favor, la última. Bueno, ahí estoy yo. Si se me siguen en Twitter, ahí está. Ahí, esto de acá, mis cuadernos. Tengo muchísimos, ahí todos los días cambio, pues escribo todos los días, pero tengo muchos textos, como 90, 100 textos de este tema que estoy hablando, de diversos ángulos, y si se meten ahí en la pestaña, etcétera, los pueden subir todos, bla, 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 y muchísimas gracias. Gracias.